¿Alguna vez ha pensado usted en la psicoquinesis y sus diferentes variantes? Es un fenómeno complejo. Es un fenómeno que puede inclusive ser muy agresivo. ¿Me acompaña? Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Esta historia comienza más o menos alrededor de 1920, a principios del siglo XX, en una aldea pequeña, muy rural. Esta aldea se llama Talpa. Y no está en América, está en Rumania. Pertenece al distrito de Botoșani. En aquel momento debe de haber tenido unos 200 habitantes. Y en este lugar comenzó a ocurrir algo feo. Ya había comenzado a ocurrir algún tiempo atrás. La gente de esta localidad comenzó a vivir episodios que provocaban miedo. En ese momento, ya era pleno siglo XX, ya no estábamos en la época de los vampiros, y sin embargo en esta aldea, las personas seguían pensando que muchos de aquellos extraños fenómenos eran ocasionados por un Drácula, un demonio. Es una región europea en donde abundan las historias de fantasmas, vampiros. De hecho, el Strigoi, que es el prototipo del vampiro, el Strigoi mort, surge en esta región. Y bueno, Talpa no estaba exento de eso. Esta pequeña región fría, húmeda, estaba llena de historias macabras. Y precisamente en ese momento, alrededor de 1920, después de terminada la Primera Guerra Mundial, en este sitio comenzó a crecer el rumor de que las veredas, los caminos que unían a Talpa con otras poblaciones, estaban llenas de espantos y de demonios, a los que ellos llamaban Drácula. Obviamente esto estaba en la mente de las personas muy arraigado. Así que las personas comenzaron a sentir temor cuando surgían historias acerca de una aparición, de algo que había pasado en tal lado, en tal otro, y organizaban procesiones, peregrinaciones, misas, todo ello para aplacar y alejar a aquellos seres horribles. Es 1925, y hay una familia en esta localidad, la familia Sugún. Una de las hijas es Eleonora. Eleonora para ese momento realmente no es muy grande. Probablemente para 1920 tiene unos 7 años. Y es cuando comienzan a pasarle cosas raras. Y eso le provoca mucho miedo porque Eleonora, aun cuando apenas tiene 7 años, es muy despierta. Y de pronto le ocurren cosas como que las piedras de la vereda del camino comiencen a moverse. Y esto le provoca temor y regresa a su casa corriendo. Al principio su padre no le cree, pero en cierta ocasión, mientras van caminando rumbo a algo, es testigo de cómo aquellas piedras comienzan a moverse, y no era lo único. Había pequeños fenómenos que habían sido vistos en la zona, y esto provocaba mucho miedo, y peor aún cuando en 1925, en el febrero del 25, ella nació en mayo del 13, así es que debe de haber tenido 11 años. Todavía no cumplía ni siquiera los 12, cuando es enviada a casa de la abuela. La abuela vive en Bohai, que es otra comunidad. La idea es que se quede allá algún tiempo. En aquella zona hay más posibilidades de que estudie, hay más cosas, así es que se va con sus hermanos. Van caminando tranquilamente por una vereda mientras se ríen un poquito, juguetean. Son niños de una aldea rural de campesinos. No hay mucha maldad en ellos. Se ríen, bromean, y de pronto, así como van caminando, ella es la que se encuentra unas monedas. Están a la orilla del camino, pero están muy visibles,
Y curiosamente nadie las había visto, aun cuando habían pasado varias personas y sus propios parientes caminaban adelante, nadie se percató que estaban ahí. Así es que Eleonora va y las toma. Las guarda en la bolsa de su pequeño delantal y continúa caminando muy contenta imaginando todo lo que va a poder hacer con esas monedas. No olvide que en estas regiones venían de una escasez tras una pobreza. Y había pasado la guerra, y había habido muchas cosas, así es que no hay un peso que sobre. Y por eso, cuando ella se encuentra estas monedas, hace fiesta mentalmente. Apenas llegar a la ciudad, a esta comunidad de Bohai, lo primero que hace es separarse del grupo y discretamente caminar hasta donde hay un lugar donde venden confites, dulces, lo que sea que vendían, golosinas, y compra todas las que puede comprar con aquellas monedas. Y a escondidas, se las come todas y cada una de aquellas golosinas. La vida sigue. Cuando llega a casa de la abuela, se sienta a la mesa y come como cualquier otro, no comenta nada. Pero un rato después, confesaría su secreto a una prima. Y esta prima, sin pensarlo dos veces, corrió a acusarla con la abuela. La abuela era una mujer de 100 años, que inmediatamente llega y pregunta los detalles. A lo que Eleonora le responde que en la orilla de la carretera había encontrado unas moneditas y que apenas le había alcanzado para unos pocos dulces, y la abuela se pone como loca. Pero como loca realmente, y le dice que ha cometido un grave error, que eso que ha hecho es tomar dinero que le puso el Drácul, el demonio. Esas monedas eran del demonio y se las puso para que cayera en la trampa, y ahora se ha comido los dulces que compró con eso. No puede ser, está maldita. Ahora lleva el diablo adentro, y este asunto del diablo adentro corre como pólvora en la comunidad. Y en cuestión de horas, la gente de la aldea aquella de Bohai piensa que esta niña es la niña del diablo, porque se comió los dulces que compró con las monedas que encontró, y son las monedas del diablo, y bueno, de alguna forma todo el mundo coincide en mencionar que eso lo había puesto ahí Drácul. Pero aquello no termina bien, y no termina bien, porque antes de que se fueran a dormir, comenzaron a llegar piedras contra la casa. Pero no eran los aldeanos atacando la casa de la abuela, sino que de pronto rocas salidas de la nada entraban a la casa y rompían cosas, golpearon los vidrios, rompieron la basinica de la abuela. Todo aquello fue un desastre. Al amanecer pensaron que pasaría aquello. Bueno, algunos rezos de la abuela, otros rezos de la tía, llegó el bisabuelo, no sé quién, que echó un poquito de agua bendita y no, aquello salió peor. Aquello fue una locura porque en cuestión de horas comenzaron a caer otras cosas, no solamente piedras, sino que de pronto está la abuela sentada con sus 100 años mirando fijamente a Eleonora, sospechando que el demonio ya está dentro de ella, cuando su taza, la taza que tiene sobre la mesa, en donde está bebiendo leche o algo, sale volando y se estrella contra la pared sin que nadie la toque. La abuela siente que se le sale el corazón. Pero antes de que termine el día, han ocurrido una veintena de fenómenos similares y algunos no son así nada más de sencillos, porque varios objetos salieron volando contra la propia Eleonora. Cuando mandaron traer al cura, el cura echó 3 bendiciones y después tuvo que salir corriendo porque también le cayeron piedras. Y un chiquillo que estaba por ahí viendo. Bueno, a ese pobre le fue peor, porque una enorme tabla lo golpeó en la cabeza y lo dejó noqueado. Eleonora no sabía qué estaba ocurriendo, estaba muy espantada, viendo cómo pasaban todas estas cosas a su alrededor, mientras que la abuela repetía aquello del demonio y en el pueblo se corrió la voz. Eleonora era la niña del demonio. Tuvo que ir su papá por ella a toda velocidad. Planeaban que se quedara ya un buen tiempo porque había más cosas que hacer y donde estudiar, pero no era posible. Si seguían así le iban a terminar linchando. Se la llevó corriendo hasta Talpa, pero al llegar a Talpa las cosas no fueron menos graves. Porque en Talpa ya se sabía acerca de esto, y cuando llegó a su casa había gente cerca viéndola, esperando a que pasaran cosas, y no tuvieron que esperar mucho porque pasaban cosas. De hecho, comenzaron a caer objetos. Algo que estaba parado afuera de su casa, un armatroste ahí, salió volando por los aires apenas llegar. La gente se espantó. La encerraron en una habitación.
no fuera a ser que la gente del pueblo la lastimara. Pero eso no detuvo el fenómeno. Las cosas siguieron pasando. De pronto había objetos que se movían con todo inmueble. Y nadie lo había tocado. De pronto comenzaban a caer piedras, pero de una forma muy rara, porque parecía que cayeran desde dentro de la casa. No rompían el techo, sino que de pronto ¡pum!, te caía una piedra. O salía volando un trasto. Por supuesto que la mitad de la vajilla acabó muy mal. Mandaron traer a otro cura. Este era un cura viejo y la verdad le fue muy mal. Hasta su libro salió roto. Entonces la llevaron a la iglesia con Macarescu, o no sé cómo se llamaba el cura aquel, que empezó a hacerle unos rezos, pero antes de que terminara con los rezos ya le habían roto desde el libro aquel que estaba leyendo, le habían tirado su crucifijo, lo habían jaloneado, le habían puesto el pie y por supuesto habían caído piedras. Todo esto ocurría mientras Eleonora, que tenía en ese momento 11 años, estaba sentadita temblando de miedo, porque además algunas de las cosas que pasaban eran directas contra ella. Por ejemplo, la piedra aquella extraña. Se sientan a comer. Claro que todo el mundo se sentaba del lado más lejano de Eleonora, viéndola con sospecha, porque en el momento en el que agarraba la cuchara podía pasar cualquier cosa, desde que el plato saliera volando y le cayera a alguien, hasta que de pronto cayera una piedra adentro, y ese día no fue la excepción. Al tiempo que agarra su cuchara para meter el primer bocado, una piedra aparece a toda velocidad y golpea. Afortunadamente no lastimó a nadie. Pero cuando se acerca el papá a verla, esa es una piedra de río. Es más, está mojada. Sí, la ventana está rota, pero la piedra está mojada y el río está muy lejos. Hacen venir al cura. El cura opina que esto, pues sí, es del diablo, no hay otra explicación. Rocía con agua bendita aquello y después le pone una marca con el dedo, como si fuese una marca de ceniza, de esas del miércoles de ceniza, y entonces va y arroja la piedra al río y recita aquello de devuelvo lo que es del agua al agua, y no sé cuánta cosa recitaría el pobre cura, porque no sabía con lo que estaba lidiando, pero más tardó en dejar la piedra en el agua que la piedra regresó a la casa de Eleonora. Y era esa misma piedra, no había duda. La marca no se había borrado y estaba ahí. Pero no había nadie en el río. La preocupación creció, por supuesto, y entonces uno de los curas de la aldea, o alguien que había llegado a la aldea, tuvo la feliz ocurrencia de llevarla en peregrinación al santuario de Suxaba. Era un santuario donde había un santo muy venerado. Casualmente, en la parroquia, en la iglesia donde estaban, había una imagen de ese mismo santo, y cuando aquella fina persona dice lo ideal será llevarla en peregrinación santa hasta el templo de no sé quién, zúmbale una piedra y rompe el cuadrito aquel. Bueno, se espantaron mucho. Alguien más pensó, vamos a llevarla mejor a el templo fulano de tal, y ya no dijo más. Porque en ese momento se quedó esperando que apareciera la piedra. No apareció la piedra. Pero entonces tuvieron la idea de hacerle una misa. Durante la misa también pasaron muchas cosas. Desde que se cayeran los objetos, se cayeran los cuadritos, los santos, salieran volando hojas, y todo eso mientras ella estaba sentadita muy atemorizada. Esto no podía seguir así. Era tan grave la situación, que un buen día cuando su papá entró, venía del campo, comenzaron a golpearlo papas, patatas, grandes. Estaban atrás de la casa en una especie de bodega donde guardaban cosas, y sin embargo le fueron a caer cuando él estaba dentro de la casa, como si alguien hubiera traído muchas papas y se las hubieran arrojado. Creo que también le llaman porotos en otro lugar. El caso es que lo golpearon las papas, pero él no era una mala persona. De hecho, era bastante cariñoso para la época y en los estándares de la época. Eleonora era muy bien tratada. Era una niña rolliza, muy sana. ¿Qué rayos estaba pasando? La gente de la aldea comenzó a pensar que verdaderamente Eleonora era la hija del demonio, o la chica del demonio, o que tenía el demonio adentro, como quiera que lo llamaran, y comenzó el temor. Pero ahora ya no solamente era el temor a las pedradas, sino el temor a que la mataran, a que alguna madrugada llegara una turba, se la llevara y la
clavaran por allá una estaca o alguna barbaridad de esas, porque esta era tierra de vampiros, y aquí sí hacían eso de ir al cementerio y quitarle la cabeza y clavarle una estaca. Entonces hubo mucho temor, por eso mejor se lo llevaron al convento. La llevaron al convento de Gorabey, con las monjas y demás, para ver si ahí se curaba de esto, si con los rezos y el cuidado, y no le fue muy bien. Hay que ser realistas. Desde que llegó las cosas se pusieron muy feas. Primero la Madre Superiora pensó que todo esto era una especie de broma malintencionada. Esta niña lo que necesita es disciplina. No hubiera pensado eso, porque más tardó en decirlo que comenzaron a caerle libros en la cabeza. Lo más curioso es que los libros no estaban en esa habitación, sino en otra, y de alguna manera le caían en la cabeza. Bueno, finalmente, las monjitas decidieron que sí, que se quedara ahí por todo lo que usted quiere mande. Pero entonces les comenzaron a pasar cosas. Mientras estaban en sus cantos y sus jaculatorias y todo esto, comenzaban a jalarles los hábitos, y válgame que en plena misa, como si un viento fuerte soplara, hábitos para arriba. No, hombre, qué pena. Tuvieron que pedirle que se saliera de la iglesia para poder celebrar lo que estaban celebrando. Después los otros problemas eran, bueno, comenzaba la hora de la comida, y había que hacer la larguísima oración antes de la comida. Probablemente una media hora, y esta niña, que era rolliza y de muy buen apetito, esperando la hora de la comida mientras aquellas rezaban, bueno, no quiero decirle cómo acabó eso, pero más de una monja tenía frijoles en la cabeza y otras tenían caldo de pollo hasta en las orejas. Sí, ríase mucho, pero imagínese usted un convento en medio de Rumania, en las montañas donde hay vampiros, Dráculas y cosas de esas, en la oscuridad propia, porque no toda la zona había energía eléctrica, déjeme decirle que no. Y de pronto comienzan a pasarte esas cosas, o de pronto en la madrugada las monjitas están todas recatadas en sus celditas ahí durmiendo, cuando de pronto ¡Jasú! Ya no está su hábito. Y aparece el hábito en otro lugar que estaba cerrado con candado y nadie se lo explica. Y esta niña dormidita. Pero también les pasaban muchas cosas feas. Había golpes extraños, sonidos, voces, cosas que no parecían humanas ni buenas. Y no me refiero a que fuera bueno que te golpeara una papa, simplemente a que esto parecía realmente ser muy demoníaco. Así es que algunos días después, y media vajilla menos, y varias monjas con problemas psicológicos por la preocupación y el miedo, Eleonora vuelve a Talpa. No hay más. Terminan por llevársela de regreso. Pero esta vez, un médico de alguna parte les recomienda llevarla con los especialistas en la Universidad de Zemowitz. Al llegar allá, la niña les platica lo que ha pasado, y por supuesto ningún médico sabio e inteligente creería semejantes tonterías. Son fantasías de gente del campo. Por supuesto que pasaron muchas cosas, no sé qué, porque aquellos sabios médicos de la universidad jamás redactaron un informe de eso. Lo único que queda claro es que decidieron que estaba loca, era peligrosa y la mandaron a un manicomio. Todavía ni siquiera cumplía los 12 años, porque toda esta problemática comenzó con los caramelitos aquellos en febrero del 25. Ella cumplía años en mayo, y todavía, para ese momento, no tenía ni los 12 años y ya la habían mandado a un manicomio, considerándola desquiciada por completo. Pero además alguno de aquellos sabios doctores y especialistas en la mente humana decidió compartir la noticia con los periódicos, que hicieron aquello trizas. Comenzaron a salir notas de prensa por todas partes. Niña poseída, niña con poderes, niña del demonio. Bueno, si ya tenía algún problemita social y la gente ya la veía de lado y hasta sus propios familiares comían en otra parte cuando ella estaba, ahora peor, porque las noticias fueron atroces. No había manera de acabar con esto, pues. Y además, en el manicomio la metieron a una pequeña celda,
No se imagine usted que andaba por ahí con la población general, no, la encerraron en una pequeña habitación muy oscura y fría porque les pasaron cosas, desde objetos que salían volando, cosas que caían, personas enfermas que de pronto comenzaban a gritar en cuanto aparecía ella. Esto era algo muy curioso. Pero algunas de esas personas parecían ver algo que los demás no veían y entraban en crisis, así es que la encerraron. Todo esto fue en cuestión de pocos días. Ya iban a medicarla, la iban a drogar como es la costumbre en la época. Así es que está desesperada cuando de pronto aparece una persona increíble, un caballero alemán, Fritz Grunewald. Este cuate era un ingeniero con una empresa y con mucho prestigio, pero además era un investigador parapsicólogo. No era espiritista, no era un charlatán, no era un hechicero, no era nada de eso, era un hombre que estudiaba fenómenos extraños. Le gustaba mucho toda esta temática y cuando leyó la nota de prensa inmediatamente se sintió atraído por el caso y se fue para allá. Comenzó a preguntarle a las personas, a investigar un poco, a entrevistar a los testigos, fue a la casa de la abuela por poco le daba otra vez el ataque cuando contaba lo que vivió y este hombre minuciosamente anotó todo. Después consiguió un permiso para ir a ver a Eleonora, ahí en el hospital psiquiátrico, en el manicomio, y por supuesto se alarmó de ver las condiciones en las que tenían a una niña de... ¿qué le gusta? 11 años. Él la conoció el 18 de abril. El 9 de mayo ya tuvo una reunión de trabajo de 1925, es decir, que estaba cambiando de 11 a 12 años. Y a él le pareció una persona perfectamente normal. No veía por qué estuviera en un hospital psiquiátrico. Y sí, cuando le preguntó al personal de ese lugar si había ocurrido alguna cosilla, le relataron una lista de cosas macabras que les había pasado, desde platos con comida volando, animales que entraron cuando la puerta estaba cerrada, cosas que salían del hospital hacia los prados y nadie las había llevado, personas desquiciadas, objetos golpeando puertas que se abren cuando tenían la cosa puesta por fuera. Muy raro todo aquello. No hubo mucho problema en que se autorizara que la niña volviera, que saliera de ahí. Los objetos en movimiento eran una constante, pero también pasaban otras cosas. En una de las entrevistas, mientras que Fritz Grunewald estaba platicando con ella, se dejó escuchar un sonoro golpe, una bofetada muy fuerte. La niña estaba contando todo aquello cuando le dan una bofetada que se le enrojece la cara como jitomate y se pone muy mal, se pone a llorar porque le ha dolido. Era la primera vez que le pasaba eso. La habían golpeado piedras, la habían empujado, pero esta vez fue muy notorio. Las investigaciones de Fritz Grunewald lo llevan a intentar redactar un informe muy completo. Ha sido testigo, él mismo ha entrevistado a muchas personas. Esto no tiene una explicación dentro del campo de la psiquiatría y no es un problema médico. Así que comienza a hacer gestiones para llevar a la niña Eleonora a Berlín, de tal manera que se pueda realizar estudios con una mente más abierta y no dentro de un manicomio. Él vuelve a Berlín para iniciar los trámites, conseguir alojamiento, negociar una tutora, una persona que se hiciera cargo de la custodia de la niña, etc. Pero pasan los días y no regresa. No regresa porque está muerto. Fritz Grunewald, de 41 años, cayó muerto dentro de su casa en julio de 1925. Cuando estaba tramitando todo lo necesario para trasladar a Eleonora desde Rumania a Berlín. Un ataque cardíaco fulminante. Quedó muerto en la entrada de su departamento. Vivía solo y nadie lo encontró, hasta 12 días después. Cuando la noticia llegó a Rumania, fue un desastre. Eleonora se sintió morir porque aquello era la posibilidad de salir de este lugar, de encontrar respuestas. Cuando la abuela se enteró de aquello, lo único que dijo fue: Drácula. Lo había matado el demonio, porque intentaba llevársela. Es difícil saber si así fue o no. No había antecedentes médicos. Según se cuenta, nadie sabía que este hombre estuviera enfermo y cayó muerto a los 41 años. Pero ahí no termina el asunto. Antes de caer muerto a los 41 años, Fritz Grunewald había hablado con varias personas para ir preparando el terreno. Una de estas personas era
la famosa condesa Zoe Wasyliko von Serecki. Esta mujer era descendiente de la nobleza austriaca, una persona muy inteligente, era una mujer joven, en ese momento tendría 20 y tantos años, hablaba 5 idiomas, con perfecta fluidez, naturalidad y sin acentos, es decir, que cualquiera podría pensar que era alemana. Pero cuando hablaba rumano, cualquiera pensaría que era rumana. Pero cuando hablaba francés, lo mismo. Y cuando hablaba el inglés, lo mismo. Y cuando hablaba el italiano, lo mismo. Era una persona increíblemente preparada. Su familia había sido siempre una familia muy acaudalada. Y ella desde muy temprano comenzó a estudiar temas relacionados con astrología. De hecho, fue la fundadora de la Sociedad Astrológica de Austria. Y posteriormente fue la fundadora y presidenta de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Viena. Era una persona muy interesada en esto, y una mujer muy inteligente además. Ella había estado en contacto, tenía conocimiento de esto, y decide continuar con las gestiones para que Eleonora sea llevada a Alemania, y se le pueda dar un trato especial. Para el momento en el que ella conoce a Eleonora, es septiembre de 1925, ella continúa encerrada en una habitación de su casa a cal y canto, no quiere salir a ninguna parte, ha dejado de estudiar. Está muy espantada porque todo el tiempo pasa cosas feas. Golpes, sonidos, de pronto algo rasga la pared, se escucha como si una mano estuviese ahí. Así es que la condesa Zoe logra que le permitan a Eleonora viajar con ella con la garantía de que ella va a responder. Y sí, por supuesto, es una persona muy íntegra. Lo primero que hace es trasladarla a Viena y ella la acompaña y vive con ella. En la misma habitación que la condesa, se queda la chica Eleonora. La descripción que hace la condesa y posteriormente también otros investigadores es que era una chica muy agradable, muy simpática, con mucha facilidad para aprender, que en muy poco tiempo aprendió a hablar alemán, sabía leer y escribir, lo cual no era muy común para la época, sobre todo en regiones tan apartadas. Ella sabía leer y escribir. Era inteligente en muchos aspectos, pero en otros aspectos era muy aniñada. Seguía disfrutando de un juguete por sencillo que fuera. En cierta ocasión, la condesa van caminando por la calle y ella se queda viendo ahí unos muñequitos de peluche. Resulta que en toda su vida nunca había tenido un juguete. Así que la condesa, sin dudarlo, se regresa y le compra un muñeco de peluche. Y la niña lo agradeció enormemente. Fueron grandes días para ella. Ya no tenía la preocupación, ya no tenía el horror de estar en un manicomio, ahora comía en una habitación limpia, con gente agradable, y por supuesto que estaban haciendo estudios. La condesa anotaba en un diario todo lo que pasaba. Y pasaban muchas cosas. Estar cerca de Eleonora era un compromiso enorme porque pasaban muchas cosas. Y muchas de ellas eran extrañas, violentas, feas, cosas que de pronto caían y te despedazaban algo. Otras que de pronto estallaban contra una ventana, una silla que de pronto se te mueve enfrente sin que nadie la toque. Eran fenómenos que provocaban miedo, hasta el punto en el que la condesa tuvo que retirar a su servicio a las personas que le ayudaban en su departamento porque tenían miedo de Eleonora, y ella se hizo cargo, a ella no le provocaba temor. La condesa era una persona que tenía una mente muy abierta y consideraba que esto no era un demonio, que esto era un fenómeno caprichoso, de alguna forma, de la mente humana. El poder de la mente humana. Y ella no tenía miedo a eso. Sin embargo, había otros pequeños detalles. Por ejemplo, en cierta ocasión, cuando ya regresan de alguna cosa que fueron a hacer, iban frecuentemente a pruebas, a diferentes lugares. La acompañaba la condesa para que la gente pudiera verla, tomar notas y demás. Van entrando a la habitación, y por delante va la condesa e inmediatamente atrás de ella viene Eleonora. De pronto la condesa se detiene cuando observa que una especie de mancha, como si fuera una sombra circular, se mueve frente a ella rápidamente y acto seguido escucha el golpe de algo. Cuando se acerca, es una cajita metálica con un dominó, que ha caído al piso, cerrada. Para abrirla había que hacer algo. Está cerrada y sin embargo hay varias piezas regadas a su alrededor. Ella no vio en qué momento esto apareció o cómo llegó. La niña venía detrás, y esa caja con ese dominó estaba en una habitación diferente.
Inmediatamente lo anotó en su diario e intentó replicar las posibles acciones. Por ejemplo, que la niña hubiera traído la caja escondida y la hubiera aventado. Pero venían llegando de la calle. No había habido oportunidad de que fuera a hurgar. Otro día, de pronto, ella escucha que la niña grita de dolor. Y cuando se acerca, la niña tiene varias agujas clavadas en una mano, en los dedos y en la palma. Cuando pregunta ¿qué hiciste?, ella responde que nada, que esto de pronto pasó. Las agujas eran del costurero de la condesa. El costurero estaba cerrado en su habitación, con una pequeña llave que ella guardaba. No había manera de que esas agujas hubieran ido a dar allá. Y eran fenómenos que resultaban bastante dolorosos y molestos. Esto siguió adelante, pudo documentar alrededor de más o menos 1000 acontecimientos que no tenían explicación, mientras estaba con ella. Pero en total, y considerando que siempre había otras personas, se pudieron documentar unos 3000 eventos, la mayoría de ellos con múltiples testigos. Y múltiples testigos me refiero a que la llevaron, por ejemplo, a un laboratorio de la universidad a ser observada. Y bajo control ocurrían los eventos. Algo se movía, algo se caía, algo aparecía. Un cierto día, mientras están en el departamento, ella claramente escucha un sonido de un ruido fuerte, algo que golpea y se cae. Está sentada y junto a ella está Eleonora. La niña estaba leyendo algo, absorta en sus pensamientos, lo que fuera, cuando de pronto se escucha el golpeteo y caen varias cosas, como un atizador de chimenea y otras cosas. Cuando la condesa se acerca, observa que hay un perro de trapo de peluche que ha golpeado eso y lo ha tirado. El perro estaba en otra habitación, era un perro de peluche. Cuando se miran, casualmente en ese momento había otra persona ahí sentada, otro investigador, quien también ha visto aquello. Y se sorprenden mucho porque aquel hombre tenía exactamente frente a él los objetos, estaba viendo exactamente eso y en ningún momento vio cómo algo pudo haber pasado. No vieron la trayectoria del objeto del perro de peluche, sino que aquello como que apareció de pronto ahí. Eran cosas muy locas. Estos estudios fueron llevándose por muchas partes. Asistió a varios eventos en donde los científicos de la época la miraban con cierta desconfianza. Y tenían razón de pensar en eso, porque sabe algo. La pescaron haciendo trampa. En algunas ocasiones, llegaron a verla en el momento que con el pie intentaba mover algo o simplemente daba un codazo o pataleaba para provocar un ruido y llamar la atención. Como si de pronto tuviera temor de que perdería todo este bienestar si no ocurría algo. Porque sí tenía un bienestar, estaba viviendo en un lugar bonito, estaba comiendo comida sabrosa, nadie la perseguía para lincharla, nadie la llamaba bruja, y estaba en un lugar precioso. Además comenzó a viajar. De Viena fueron a Berlín, luego fueron a Londres, en donde conoció a Harry Price. ¿Se acuerda de Harry Price? El hombre de la rectoría Borley. Aquel afamado investigador que usaba su pipa mientras miraba fijamente a aquellas personas e investigaba con artilugios. Bueno, ese Harry Price se interesó muchísimo en el caso. Y estuvo con la chica varias veces. De hecho, en cierta ocasión, mientras estaba con la chica, por poco y lo apuñalan. Pero no había nadie que lo apuñalara. Simplemente había en alguna parte un abrecartas filoso. Estaba sobre una mesa por allá, cuando de pronto el objeto se levantó y se dirigió de lleno hacia donde estaba Harry Price. En ese momento la chica estaba sentada por allá, lejos, del otro lado de la habitación. Estaba Harry Price preguntándole algo. Cuando percibió que venía un cierto objeto, apenas se movió un poco y aquello fue y golpeó la puerta. No le atinó, pero por un momento parecía que iba contra él. Hubo varios eventos más alrededor de este tipo de cosas, objetos que te parecían intentar golpear pero no llegaban, y luego otra serie de fenómenos, los raps. Los raps eran un fenómeno recurrente, pero no era constante y no eran claros. De pronto estaba la chica sentada por ahí en alguna parte y algo comenzaba a golpear la pared, la mesa, el techo, pero no tenía una secuencia lógica. En otros casos poltergeist en los que se habían investigado, los raps tenían una intención,
de comunicar algo. En este caso era simplemente hacer ruido. Eso, las aportaciones. De pronto aparecía un objeto que nadie había tocado, que nadie había traído, y estaba allí. Y eso es un asunto muy notorio, porque cuando se refiere a aportaciones, se refiere a objetos que aparecen de la nada, que no son traídos, que no son lanzados, simplemente aparecen. Y ahí contaban un evento muy peculiar. Un hombre va saliendo del edificio donde estaban, caballero, y lleva una moneda que le va a obsequiar al portero por abrirle, un chelín. Cuando llega a la puerta no está el portero, pero la puerta está abierta, así es que el hombre sale, se dirige a tomar un transporte público. Cuando sube al transporte, busca el chelín que llevaba, la moneda que llevaba en el pantalón, en la bolsa del pantalón, y ya no está. Al tiempo que este hombre baja del autobús para regresar y buscar su moneda, en el piso donde está Eleonora con Harry Price y con la condesa Zoe, de pronto y de la nada, como si cayera del techo, ¡pum!, cae una moneda, un chelín. Después se dieron cuenta que era la moneda de aquel hombre que había perdido. Pero ¿cómo es que había llegado? Y otra cosa muy curiosa es que solamente ocurría esto cuando estaba Eleonora y estaba despierta. Es una peculiaridad, lo que inmediatamente hizo que relacionaran esto con algo de la mente. Y sí, siguió adelante con esto. La chica, aparentemente, provocaba estos fenómenos de manera involuntaria, aun cuando alguna vez la pescaron haciendo trampa. En muchas de las pruebas estaba visiblemente custodiada, y se hacían las pruebas con luz completa, de día, ventanas abiertas, en espacios que no podía haber preparado previamente. Había muchas dudas acerca de Harry Price, siempre se pensó que era medio truculento, pero la condesa no se prestaba a esto, y algunos otros investigadores definitivamente tampoco. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo allí? Al mismo tiempo que estaba siendo sometida a pruebas y demás, la condesa decidió darle un regalo para su futuro, y la llevó a la escuela de estilismo, para ser peinadora, cortar el cabello de las señoras y demás, y le encantó la idea y por supuesto comenzó a trabajar. Fueron buenos tiempos. Comenzó a estudiar eso al mismo tiempo que iba a hacer pruebas y demás, pero ¿sabe qué? La condesa Zoe tuvo la idea de aplicar el psicoanálisis. Ella creía que esto era un fenómeno de la mente, quizá ocasionado por algún trastorno de la infancia, algo. No se tragaba aquello del Drácula. Es curioso. Pero ella, que era astróloga, probablemente era más proclive a creerlo, ¿y no? Así es que comenzó a aplicarle terapia de psicoanálisis. Ella había estado estudiando el tema y le interesaba mucho todo el trabajo de Freud y todo aquello. Y si bien era una aficionada al tema, no era una profesional, comenzó a trabajar sobre ello con mucho interés. Fueron cerca de 60 sesiones. Y a lo largo de estas, realmente no encontró algún trauma importante en la infancia. Sin embargo, la dinámica de los ataques entonces cambió. A raíz de las sesiones de psicoanálisis, los ataques contra Eleonora ya no solamente eran objetos que salían volando, sino agresiones físicas. Y esto era realmente extraño. Comenzó a ser golpeada, arañada, mordida. De forma súbita estaba platicando con alguien y ¡cuas! Aparecía una mordedura, pero además no solamente aparecían en zonas muy visibles como un brazo, que podía ser algo trabajado, aparecían en el pecho, en una parte que no se podía haber mordido ella, en la espalda. Esto fue muy notorio. Los golpes, los arañazos, eran espontáneos. Pero tampoco se chupaban el dedo aquellos investigadores. Y déjeme decirle que hicieron algunas pruebas. Por ejemplo, en cierta ocasión le aplicaron una cierta grasa sobre la piel, una pintura como de grasa. Y esperaron. Y cuando aparecieron las mordeduras, eran desde el exterior. La grasa había sido puesta sobre la piel, y sobre de esta apareció la mordedura desplazando la grasa. Esta pintura de piel la desplazó, es decir, que esto era desde afuera, algo la había mordido desde afuera, y en ocasiones la mordida era de una dentadura completa, con todos los dientes de lo que podría pensar ser una persona adulta. Se hicieron ahí revisiones para ver si no era ella misma, y no era ella misma.
Algunas laceraciones sí podía habérselas provocado ella, pero otras no tenían explicación. Esto llegó a un punto en el que durante una prueba realizada, si me parece estoy en Inglaterra cuando se hizo esto, están realizando las pruebas, y a uno de los investigadores se le ocurre tomar película. Película de esas antiguas, sin sonido ni nada, y le sugiere a la chica que tome un dibujo de un demonio y con un martillo lo golpee. Y resulta que cuando hace esto, inmediatamente le aparece en un brazo una herida. Cuando vuelve a hacerlo le aparece otra, pero eran cosas que estaban a la vista y ella no llevaba una ropa que le cubriera, simplemente era un vestidito con tirantes y aparecen estas heridas. En otra ocasión, las mordidas, se tomó una prueba de saliva, porque dejaba una marca de saliva, y la marca de saliva en esa ocasión reveló un alto contenido de bacterias. No correspondía con la saliva de ella. Cuando hicieron pruebas a la saliva de Eleonora, no tenía esas condiciones. Era algo diferente. La película como tal es una cosa muy rara, porque se pueden ver algunos detalles muy precisos de las heridas y que éstas, a pesar de lo aparatoso, sanaban en unas pocas horas. Desaparecían por completo. Pero también se repitieron los eventos de las agujas, los golpes, las lesiones, hasta el punto en el que estas agresiones y estas bofetadas parecían dar la idea de que lo que estaba allí no quería que Leonora fuera feliz. Y cada vez que la condesa intentaba ayudarla de alguna forma, esto se enojaba y volvía a atacarla. El fenómeno podría haber seguido por mucho tiempo. Se hicieron numerosos escritos y condensados con todas las observaciones de los eventos. Pero no quedaba claro cuál era el problema. Se postularon varias teorías. Se dijo que, por ejemplo, podría tratarse de un estado de ánimo alterado por la luna. Pero la estadística y los datos, cuando se tomaron los eventos, se registraban la hora y el día y se graficaron, estadísticamente no correspondía. Se pensó que podría ser algo relacionado con el ciclo femenino, pero era muy joven. Así es que no correspondía. Finalmente también se pensó que podría ser un fenómeno conocido como psicoquinesis espontánea recurrente. Desafortunadamente no hubo mucha oportunidad posterior. Resulta ser que, cuando está por cumplir 14 años y comienza ya a entrar en la adolescencia plenamente, con el ciclo femenino y demás, los eventos desaparecen. Poco después de eso, ya no tiene sentido que esté en Viena, ya no es una persona que esté sujeta a observaciones, y aun cuando la condesa Zoe quiere quedarse con ella, que la acompañe y demás, su familia pide que regrese. Y regresa a Rumania, pero ya no regresa a Talpa. De ahí se va a vivir a otro lugar en Czernowitz, en donde se convierte en estilista profesional. Y trabajaría de eso. Pero aquello no terminó ahí. Cada vez que intentaba volver a su pueblo, a Talpa, las cosas se volvían otra vez una locura. Apenas llegar ahí, ocurrían otra vez eventos, lesiones, golpes, así es que dejó de ir. Siguió adelante con su vida, se casó, pero no pudo tener hijos. Por alguna razón que desconozco no hubo niños y poco después falleció su esposo. Así es que ella siguió trabajando y siguió siendo amiga de la condesa. Cada cierto tiempo se escribían y se platicaban cosas. Mientras estaba allá en su lugar en Czernowitz, ahí no pasaba nada. Todo estaba en calma. Pero apenas intentar volver a Talpa, las cosas se volvían locas. La condesa falleció en 1978. Y por alguna razón alrededor de los 50 años. Esta chica, Eleonora, volvió a vivir algunos momentos muy tensos, casualmente coincidiendo con el período de la vida conocido como la menopausia, y volvieron los ataques. Al final del día tuvo una vida provechosa y plena. Falleció en 1996 de causas enteramente naturales. Y su caso es poco conocido. Ahora mismo que se lo he platicado, usted seguramente no había oído hablar de ella. Pero es un caso muy emblemático de la temática de la psicoquinesis espontánea recurrente.
Tiene varios aspectos. Primero, comienza de forma muy drástica, de forma violenta, en los períodos de cambio de la infancia y a la adolescencia. Ese es el período más violento. Muchos de los casos más importantes de poltergeist y que se han documentado fehacientemente ocurrieron en ese período, pero también ocurre en el segundo período de cambio. En la edad adulta, hacia el final de la época reproductiva, las personas vuelven a experimentar esto. Es un fenómeno inusual que podría haberse relacionado con todas las creencias de su localidad, lo que fomentó que fuera mucho más intenso. Un sentimiento de haber hecho algo mal provocaba una reacción todavía más violenta. La incomodidad de estar en este sitio y todo eso se agravaba, pero lo mismo ocurría al estar en Viena, en donde se supone que ya estaba bien y sin embargo seguía pasando. Podría haber sido probablemente algún tipo de complejo de culpa, relacionado con haber dejado su casa, su familia, dejarlos en mal porque además quedaron marcados como los familiares de la niña del diablo. Y este sentido de culpabilidad probablemente provocaba los problemas. No hubo estudios como los que se podrían hacer ahora, en relación a un electroencefalograma, una tomografía o cualquier cosa de esas. No lo había en ese momento. Pero podría haber sido muy interesante saber qué ocurría en su mente. No es el único caso. Por supuesto que ha habido muchos otros casos, pero este en particular sorprendía por la manera repentina en la que comenzó, la violencia de los ataques y posteriormente la desaparición. Como si nada. Si a usted le interesa este tema, también tenemos por ahí otros casos, como el poltergeist de Enfield o el caso de Juanita Villanueva en Filipinas, que creo que es, en donde fue atacada y mordida muchas veces por un fenómeno muy parecido. Casualmente, en los dos lugares había la creencia en demonios que atacaban a las personas. Difícil saber qué tan cercano sea realmente un fenómeno solo de la mente humana o un fenómeno en el que ocurre un evento paranormal sobre una persona que tiene una facilidad mental para esto. Buenas noches y que descansen en paz.